redondeo, porque está Gustavo Córdoba que quiero charlar con él. ¿Qué pasó con eso? Y pasó que no solo se extuplicaron los precios de las lentes intraoculares para operar de catarata a los pacientes de PASMI, sino que ignoro de qué manera le colocaron lentes que lesionaron además a los pobres jubilados. Bueno, después vamos a seguir con ese tema. Gustavo Córdoba es de la consultora Suban Córdoba y siempre produce informes pero muy interesantes, mide situaciones que tienen que ver con nuestra política, entre otras cosas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un placer como siempre. Gracias. Bueno, es como que no tenemos tregua, ¿no? Ustedes tal vez midan las coimas gate bueno, así en general, ¿no? Y se van anexando situaciones. Sí, hay una dinámica, sobre todo por el contexto tan cambiante, ¿no? Ujú. Yo te diría, un par de meses atrás el gobierno tenía un perfil determinado, tenía otro concepto y otro contexto de opinión pública y hoy tiene un contexto muy hostil, ¿no? Para Mm. sus intereses políticos de corto plazo. Así que claramente estamos en una, en una dinámica donde todo cambia a una velocidad que, bueno, es imposible seguirle el ritmo. Claro, y lo que pareciera, Gustavo, y después vamos a los hechos puntuales, ¿no? Es que como en realidad hay mucho marginal de la política integrando el gobierno, no saben manejar el poder de daño interno que se confieren, que se hacen. Bueno, uno lo que puede advertir sin demasiada Ujú, profundidad es el grado de improvisación que tiene el gobierno en varios aspectos, ¿no? El manejo de la crisis derivada de esta cuestión de la difusión de los audios de las coimas es uno de ellos, porque ujú. evidentemente el gobierno tuvo 48 horas de silencio absoluto, de no saber qué decir. Posteriormente, sin saber qué decir todavía, le quisieron tirar la culpa a la oposición política, cuando esto era, como bien decís vos, una cuestión interna. Hoy le están echando la culpa a Spagnuolo, ¿no? Ujú. Que debe ser la persona que más ha entrado a Olivos y a la Casa Rosada desde que Milei es presidente. Ujú. Entonces, bueno, es un problema que tiene el gobierno que no ha acertado hasta el momento en dar una explicación pública que cierre y que convenza a la opinión pública de que el gobierno no está involucrado en todas Ujú. estas cuestiones. Entonces, más allá de los tiempos judiciales, que son absolutamente necesarios, la actuación y los tiempos, lo que estamos observando es que políticamente el gobierno todavía no ha encontrado una forma aceptable de enfocar este problema, esta crisis. Entonces Ujú. ahí es donde vemos, por ejemplo, que la mayoría de la gente cree que esto le genera un impacto en la credibilidad, un 60%. El 70% dice que no pone las manos en el fuego ni por Karina ni por los Sí, Menem. sí, sí. Un 65% dice que Karina y los Menem deberían renunciar, Ujú. dar un paso al costado y que la justicia los investigue. Fíjate que Sí. no creo equivocarme, pero creo que Milei jamás le va a soltar la mano a la hermana, ¿no? No, bajo ningún Entonces, punto de vista. No. estamos ante un problema político extremo, porque este Ujú. es un gobierno que no tiene parámetros de funcionamiento como otros. Yo veo que el Círculo Rojo le está pidiendo a gritos alguna cabeza, ¿no? Alguien que se haga responsable, alguien que descomprima. Y la verdad, ¿sabés qué estoy pensando? Que Ujú. si no existiese una elección de corto plazo como una especie de dique de contención para los problemas políticos de este gobierno, el gobierno podría haber tenido problemas de gobernabilidad muy graves, porque Mm. una elección te resuelve todo, porque podés ganar o perder, pero en ambos escenarios vos Claro. podés tener una narrativa adecuada a la derrota o a la victoria. La Ujú. victoria, imagínate, te cierra por completo la crisis. Claro. Ahora, una derrota tienen que entregar algo, tienen que entregar como Sí, mínimo una disculpa, ¿no? sí, Porque sí. la sospecha es muy grande. Bueno, y fíjate el número de ustedes, ¿no? Sobre si la gente cree, los consultados, en un 60% que esta sospecha de corrupción ha debilitado al presidente, ¿no? En su gobernabilidad. Sí, y bueno, este es el problema, ¿no? Cuando la crisis es algo habitual, ¿no? Los políticos creen que la crisis es algo extraordinario y la verdad que es exactamente al revés. Mm. No tener crisis en el manejo de la cosa pública es algo extraordinario. La crisis es permanente y Mm. ¿sabes qué? Que
los funcionarios y la dirigencia en general deberían prepararse de una manera distinta, de una manera diferente, porque esto es independientemente del signo político del gobierno actual. Digo, todos los gobiernos tienen este problema. Subestiman las crisis, sobreestiman su propia capacidad en el contexto. Entonces pasa esto, Claro. que de pronto, ¿no? Ocurren estas crisis y los gobiernos quedan prácticamente como conmocionados, ¿no? Sin Ujú, saber qué hacer o ujú. qué decir. Sí, mucho amateurismo, indudablemente, ¿no? Mucho amateurismo. Ahora, esto también ustedes han medido cómo impacta en la economía. Bueno, no Y, podía ser de otra manera porque tratamos de darle un enfoque distinto a otros estudios de opinión pública que se ujú, hicieron. Nosotros enfocamos en la comunicación de crisis y enfocamos también en el impacto económico. Lo mires por donde lo mires, todos los impactos son negativos, claro. ya sea en la opinión de los mercados, ya sea en la opinión de los inversores, ya sea en la opinión de la estabilidad económica. Todos los aspectos económicos que evaluamos, para un 60% y quizás un poquito más, el impacto es negativo. Es Ujú. muy curioso que cuando le preguntamos esto a los votantes de Milei, la respuesta unánime de ellos es que esto no va a generar ningún tipo de problemas en el corto plazo en la economía, ¿no? Como que estuviesen bloqueados, como que estuviesen en una etapa como de negación de este Ujú. problema. Y bueno, indudablemente lo de septiembre, una semana, no ignoro, lo veremos el domingo, bueno, qué, cuánto, cómo impactará. Ahora, octubre sí lo económico no acompaña demasiado. Hay un plazo distinto como para que el impacto se sienta más, ¿no? Yo te diría que empezó mal ayer con Corrientes, Ujú. una elección donde, fíjate vos, si el gobierno hubiera tenido una actitud distinta, de consenso con las autoridades correntinas, y fíjate que los tres senadores le votaban todo al Sí, gobierno, sí. pero les quisieron imponer una agenda humillante, Mm, y bueno, hoy los humillados son los del gobierno, ¿no? Ayer sí. podrían haber estado festejando Mm. en Corrientes. Sí, me llamó la atención el nivel de votantes y aceptación en el área más cercano a donde desapareció Loan y demás, ¿no? Cuando el gobierno de Valdés estuvo también medio salpicado con este tema, ¿no? Bueno, pero fíjate que las decisiones electorales son soberanas, ¿no? De la Ujú, gente. ujú, Para mí el gran ganador ayer fue Gustavo Valdés, ujú. Sí, que sí, pasó una crisis muy fuerte sí. con el caso Loan, la superó, porque opinar en contrario significaría que la elección de ayer tuvo un resultado totalmente distinto y No, no lo claro, tuvo. claro, claro. Otra de las cosas es que la gente fue a votar. Está bien que se elegía gobernador, parece ser que los ejecutivos siguen Es así, motivando, ¿no? es así, Ah, es así, es una motivación distinta. Yo me paro del lado del votante ujú, en esta elección que viene, ahora en septiembre en Buenos Aires y en octubre en la Nacional. Fíjate, en un contexto de recesión económica donde a la gran mayoría le está costando llegar a fin de mes. sí. Imagínate además en un clima de violencia política sin precedentes, con un gobierno además que plantea de manera permanente no solamente violencia, sino también fake news. Sí. Es lógico que los incentivos para que la gente salga y vote no son los correctos, no son los adecuados. Entonces yo me paro del lado de la sociedad y probablemente tengamos en algunos distritos, en algunas provincias, porcentajes de participación bien bajos. Ahora, es una elección que no le cambia la vida a nadie, ¿no? Es Mm. una elección que le cambia eventualmente la vida a los que son electos y punto. Por eso es que no hay que asombrarse de la caída en la participación en este tipo de elecciones. Lo que hay que decir sí es que la oferta de la política tampoco es tan buena o extraordinaria, ¿no? Como para movilizar. Claro. Entonces, tenés una combinación de factores o incentivos que en lugar de generar incentivos es todo lo contrario. Gustavo, y ya que tocamos el tema Corrientes, en donde el gobernador adhiere a este movimiento insular de un grupito de gobernadores, que al principio se llamaba Grito Federal justamente, luego ese, ahí se me
fue? Argentina... Provincias Unidas. Provincias Unidas, exacto. ¿Crees que esto será con crecimiento? ¿Que lo están evaluando ustedes, viendo a ver si impacta en la gente o no? Yo diría tres cosas. La primera, es un buen intento, es una buena idea tratar de construir alrededor del centro político en la Argentina, toda vez que el centro siempre es dador de gobernabilidad, más con la grieta imperante es muy dificultoso que el centro pueda ganar una elección, ¿no? Con lo cual me lleva a la segunda reflexión, que sería, ojalá, independientemente del resultado que obtengan en esta elección de octubre, permanezcan en el intento de la construcción de un centro político en la Argentina. Porque me parece que es sumamente necesario. Y como tercera opinión, yo te diría, hoy el Círculo Rojo en la Argentina, que apoyó definitivamente a Javier Milei en su gobierno, lo apoyó en su triunfo y lo apoyó en gobernabilidad, hoy está buscando un plan B. Claro, Está buscando una alternativa a Milei, porque está visto que las formas de Milei son un problema, el fondo de Milei es un problema, ¿no? Los medios y los fines de este gobierno son un problema que ya ha dejado de ser estético para pasar a ser moral incluso. Entonces, el Círculo Rojo, una parte está muy descontento con este presente de la Argentina y está buscando otros interlocutores válidos, y ahí me parece que esta construcción puede tener sentido. Habrá que ver en el futuro, porque hasta acá yo te diría, para cerrar este análisis de 3 puntos y un epílogo final, que sería, fíjate vos cómo serán las cosas que hoy el peronismo lo único que tiene que hacer es tratar de no pelearse entre sí y estar calladitos la boca. sí, sí, No tiene que hacer más nada. Y fíjate que el gobierno solo se autodestruye de manera, te diría, diaria, permanente. Porque es como que no le encuentran, en el interior decimos el agujero al mate, pero Así no es. no le Así encuentran es. salida a este problema, Así ¿no? es. Finalmente, Gustavo, ¿qué tenés, si tenés medido ahora, lo del el domingo en Buenos Aires? En Córdoba. Antes de esta crisis, nosotros teníamos 2 puntos arriba en promedio del peronismo en toda la provincia, combinando las 8 secciones electorales. Probablemente esa diferencia se haya ampliado, no hemos vuelto a medir, Claro. pero te diría, hay que poner la mirada en la primera sección electoral. Allí, si hay una elección muy pareja, bueno, es garantía de triunfo del peronismo en toda la provincia. Si la elección se define a favor de Valenzuela, ¿no? Contra Catopodis, bueno, la Libertad Avanza puede tener algún motivo de esperanza de empatar la elección o de ganarla por poco. Pero yo tiendo a creer que va a ser un escenario de derrota nuevamente por el gobierno nacional. Gustavo, como siempre, un placer conversar con vos. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao, buen Hasta día. luego. Gustavo Córdoba de Subán Córdoba, ¿no? Contándonos el trabajo que ellos realizaron, que nosotros difundimos oportunamente, ahora haciendo ya un análisis sobre eso y un poquito sobre los datos más recientes y duros que se van anexando a esta realidad. Voy a vos, Nico.